mis especialidades son las muertes violentas. Como técnico de anatomía patológica, estoy formada en cuanto a autopsias y problemas relacionados con el laboratorio. Hay casos, por ejemplo, que estrangulan a una persona y esa persona muere de la estrangulación. Y el asesino lo que hace es colgarlo, simulando un ahorcamiento. En todo hecho delictivo siempre hay algún indicio. El caso es saber encontrarlo. Una persona, cuando llega a un lugar, siempre deja algún indicio de su presencia, sean células epiteliales, que la piel siempre está constantemente descamando células. La mayoría de las agresiones sexuales se produce con una persona cerca de tu ámbito. Por ejemplo, en el caso de los Sanfermines, fueron llevados a cabo por 5 desconocidos, pero por estadística generalmente es por alguien cercano a tu entorno. Hola, bienvenidos una vez más a mi podcast Willy al DM. Y en este episodio les traigo a una súper invitada con sus dos súper profesiones que solo lo vemos en la televisión. Ella es Jennifer Aguado. Hola Jennifer, gracias por haber aceptado mi invitación. Hola, gracias a ti por invitarme. Bueno Jennifer, quiero que nos hables cuál es tu profesión. Mi profesión, soy perito especialista en criminalística y ciencias forenses. Además, soy pluriempleada. También trabajo como técnico de emergencias sanitarias en el servicio de emergencias 112. Vamos a comenzar con las preguntas fuertes porque muchas personas ven solo noticias sobre este tema de criminalística, de forense, de patólogos y todo lo que pasa en el mundo, que ahora está más loco que antes, pero no saben qué hay detrás de un profesional en este ámbito. Por eso te quiero preguntar, ¿qué es la criminalística y cuál es su importancia en la resolución de crímenes? Vale. La criminalística es una ciencia que se encarga del estudio y de la investigación de los hechos delictivos. Existe el error de muchas personas de pensar que los criminalistas solo estudiamos las muertes violentas, pero estudiamos cualquier tipo de delito, sea civil o penal. Por ejemplo, un incendio provocado, un robo, violaciones, estafas, robos de vehículos, etcétera. Es verdad lo que tú dices, que uno conecta es la criminalística con los asesinatos y todo esto. Exactamente, pero hay muchos más hechos delictivos que no solo se refieren a muertes violentas, como un robo, un incendio intencionado, un explosivo, Y para eso lleva violaciones, una investigación profunda. sí, violaciones, falsificación de documentos. Y me imagino que tú, en todo este caso, la tecnología es importante en la labor de un perito en criminalística y ciencias forenses. Sí. A ver, en el ámbito de la informática forense, que ahora se lleva mucho, es muy importante, pero mis especialidades son las muertes violentas. Como técnico de anatomía patológica, estoy formada en cuanto a autopsias y problemas relacionados con el laboratorio. Reconstrucción de accidentes de tráfico, que por desgracia también hay muchos. Por ejemplo, cuando atropellan a un peatón, para conocer la velocidad en la que ha sido atropellado, se estudia las marcas que deja el neumático sobre la calzada. Otro ejemplo sería, por ejemplo, la dactiloscopia, que también soy especialista. Las huellas dactilares, que son los dibujitos que tenemos en los dedos, tienen un patrón único que no se repite entre más personas ni entre gemelos. Entonces, estudiando esos dibujitos, podemos determinar, por ejemplo, cuando a una persona le roban una caja fuerte o le cogen un sobre con dinero. Estudiando esas huellas, los podemos comparar con posibles sospechosos y a partir de ahí establecemos quién ha sido el autor. Y Sí, en caso también de las malas praxis. Como técnico en emergencias sanitarias, sé cuándo una actividad asistencial se ha realizado de forma correcta o no. y eso va a la mano de la tecnología, me imagino, o ustedes tienen como un protocolo o de estudio que ya más o menos saben por dónde. Es protocolo. Estudiar, sí. Sabes que uno que no está en esa carrera profesional. Ay, perdón, pero sí que es verdad que la Guardia Civil tiene un registro que se llama Sistema Automático de Identificación Dactilar, que es que las personas que han cometido algún delito se les recogen las huellas dactilares de los dedos de las manos.
O, por ejemplo, existe la creencia que cuando nos hacemos el DNI, las huellas que nos cogen, que son del índice y del pulgar, lo tienen guardado, pero en realidad es con fines administrativos. Sí que es cierto que si alguna vez estamos implicados, por ejemplo, en una muerte sospechosa, van a utilizar esos datos para intentar comparar, intentar dar con el autor. O sea, no hay un registro de que si ven una huella mía, un ejemplo, en un sitio de un crimen X, ¿sale mis datos de una vez? Si no es delinquido, no. Si Vale. no, sí. O sea, tiene que haber un registro de que esa persona sea un delincuente que haya hecho Sí, exactamente, sí. Vale, ya. Es que a eso voy, porque uno, como te estaba diciendo, uno no está en esa profesión, lo que uno ha aprendido y cree que sabe más de eso es por las series que uno ve en la televisión y creo, Sí. no sé si eso le ha hecho un daño a tu profesión o no, porque uno ve que ellos agarran las huellas dactilares, que un profesional de criminalística hace patología, hace esto, hace las mismas cosas, pero claro. No, la criminalística es una unión de varias ciencias, o sea, dependiendo del profesional se especializa en un área o en otra. Es muy difícil saber de todas las ramas. ¿Cuáles son los principales desafíos a los que se enfrenta un perito en análisis de violencia forenses? Desafíos, no sé, con la experiencia y con el sentido común se te va a ir dando mejor analizándolo, pero en todo hecho delictivo siempre hay algún indicio. El caso es saber encontrarlo. También es un ámbito muy amplio, pero me imagino que han tenido dificultades para reconocer un hecho o cuando ves que hay algo delictivo o para Sí, investigar, han tenido dificultades en algún momento o sí. le dificultan a ustedes el trabajo. Por la falta de formación, pues a lo mejor por no tomarse en serio el trabajo o, por ejemplo, los primeros intervinientes, que son los primeros que llegan al lugar de los hechos, pues no haberlo protegido bien, en plan de pisar por sitios por donde han tenido que pisar, tocar o mover algún objeto, mover algún cadáver, todas esas cosas están prohibidas. ¿Y cómo es ese procedimiento? O sea, imagínense que hay un asesinato en un sitio. Uh-huh. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Ustedes reciben la llamada o Sí. así? Cuando llegan, ¿cuál es Sí, el procedimiento? lo primero es proteger el lugar de los hechos. Después nos protegemos a nosotros. Si hay una víctima viva en el lugar de los hechos, le proporcionamos asistencia sanitaria. Después tenemos que tener cuidado con los objetos y por dónde pisamos, intentar no manipular, ni eliminar, ni alterar las evidencias. Si hay personas en el lugar de los hechos, recogemos su identificación y su testimonio. Realizamos un registro fotográfico de todas las evidencias y observamos de forma muy cuidadosa todos los elementos implicados. Cuando ya llegan al sitio, que ya hacen todo ese procedimiento, Sí. empiezan la investigación para poder lograr llegar al fin del suceso. Sí. Existe un principio en la criminalística que es el principio de intercambio. ¿Qué quiere decir? Que una persona cuando llega a un lugar siempre deja algún indicio de su presencia, sean células epiteliales, que la piel siempre está constantemente descamando células, o estás más nervioso y eres fumador y empiezas a fumar y dejas alguna colilla, se te cae algún pelo, tocas algo y del sudor se quedan marcadas tus huellas. Siempre hay algo. Y de la misma forma nosotros nos llevamos a evidencias materiales del lugar de los hechos. Y me imagino que la mente de ustedes, o sea, está trabajando 100% cuando ya está en un caso buscando, porque eso es Sí. cuestión de concentración y Sí, no tener prisa y tomar como ese incidente como lo más importante. ¿Y qué tipo de formación y experiencia se requiere para convertirse en un perito de ciencias forenses? En mi caso, el máster de criminalística y ciencias forenses. Ya. Y Uh-huh. en tu experiencia, ¿cuál ha sido el caso más desafiante o impactante en el que has trabajado como perito criminalística? A ver, he hecho casos prácticos, pero No, puedo no, hablar sino un poquito.
¿sabes? Puedo hablar un poquito sobre eso, pero tampoco puedo dar mucha información por si lo veo un familiar o... Sí, 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 entendemos. Sí. Pero sí han habido casos que tú como ser humano dices, wow, ok. Sí, sí, y dices, joder, o sea, estas personas que se suponen que saben la mierda de conclusión a la que han llegado. Hay casos, por ejemplo, que estrangulan a una persona y esa persona muere de la estrangulación. Y el asesino lo que hace es colgarlo simulando un ahorcamiento. Y Ah, sí, y, y ves luego las fotografías que ha realizado ese equipo y ves que, pues eso, que tampoco se lo han pensado mucho porque, o sea, por lo que ves no cuadra que haya llegado a ser así. O en las autopsias que salgan características en el cuello de una muerte por estrangulación en vez de por ahorcamiento, porque varía dependiendo de una muerte u otra. o sea que para convertirse, porque es una decisión de cada quien, en un criminal, tampoco es que puede ser una persona que no piense mucho. No, Porque ustedes se están formando sí, para poderlos descubrir y solucionar. sí. Y muy importante ayudar a las personas a hacer justicia, a saber la verdad. ¿De qué manera colabora un perito en ciencias forenses con otras autoridades en resoluciones de crímenes? Un juez te puede llamar para que lo asesores. ¿Cuál es la importancia de la cadena de custodia en la resolución y preservación de evidencia forense? Vale, la cadena de custodia es un registro detallado de todas las personas y lugares por lo que ha pasado en la muestra, desde que se recoge en el lugar de los hechos hasta que llega al laboratorio o se almacena en un almacén o una sala de juicio. Esto quiere decir que si en algún momento se extravía, se altera lo que sea, se sabe en qué persona, en qué momento y en qué lugar ha ocurrido este error. Es que, como te digo, como es una profesión tan importante y es una profesión de que el que se equivoque puede dañar cualquier escena del crimen o cualquier investigación, ustedes tienen una Pues, responsabilidad muy enorme. sí, sí. ¿Cómo se garantiza la imparcialidad y objetividad en el trabajo de un perito en criminalística? Porque es importante y desafiante esa parte. Sí, pues tomar tus decisiones según los resultados de los estudios científicos. Tienes que tomar testimonio de las personas, pero no tienes que ser objetivo, no puedes dejarte influenciar por cómo te explica una persona una cosa u otra. Tienes que fiarte en base a lo que sale, en lo que sale en las pruebas científicas, fiarte en la ciencia. Si, por ejemplo, el testimonio de una persona y los resultados del laboratorio no concuerdan, te guiarás más por los resultados del laboratorio. Pero si el testimonio y los resultados concuerdan, pues te puedes fiar más del testigo, de la víctima o de quien sea. No porque las personas mientan, sino porque las personas cuentan su verdad. Hay gente que le quita peso, hay gente que es más emotiva y lo exagera, entre comillas. Esta pregunta tendría que haber sido desde el principio, pero sí me llama mucho la atención porque me hablas y se nota que te gusta mucho tu profesión. Uh-huh. ¿Cómo fueron tus inicios que tú digas, Jennifer, me voy por este camino y no por ser abogada o por ser periodista o así? ¿Por qué? Sí, estudiando anatomía patológica hay una asignatura que se llama necropsias y ahí descubrí pues, que me gusta mucho este mundo y es otra forma bonita de ayudar a las personas. Sí, tienes mucha Sí, razón. porque una persona puede haber sido juzgado injustamente y está en la cárcel pagando por algo que no ha hecho. Lo más triste que puede haber, sí. La Sí, verdad, y por libertad. desgracia hay muchos casos, sí. Aparte de esta profesión, también estás bastante activa en emergencias. Sí, tengo dos trabajos a la vez. O sea, estás ayudando de dos maneras importantísimas Sí, sí, que tú debes, aparte, o sea, sé que ves cosas que a uno le puede impactar, uno como que no está en esa profesión, pero tú sí, estás, pero debes dormir muy bien porque ayudas de las dos partes. En este ámbito de las emergencias, sí. ahora te pregunto, ¿cómo recibes las emergencias? Lo primero que haces cuando llegas al sitio, ¿cómo es el procedimiento? Vale. La víctima llama al 112. El 112 se pone en contacto con la base que se encuentra en el sitio más cercano al lugar donde se ha producido esa emergencia.
nos llegan a nosotros por un teléfono, lo cogemos, nos dicen el lugar, qué ha pasado. De forma inmediata nos subimos en la ambulancia y nos dirigimos hacia el lugar y ahí pues llegamos, valoramos y realizamos las actuaciones sanitarias que correspondan según el caso. Si el caso lo requiere y la víctima lo desea, trasladamos al hospital o el centro más cercano. Pero si está muy grave y por lo menos ustedes lo estabilizan o lo tienen, simplemente no lo tocan o esperan que... Dependiendo de la unidad asistencial, si es una básica, un soporte vital básico, a ver, estamos formados y lo atendemos, pero tendremos que activar a un avanzado para que reciba asistencia de un médico y de un enfermero, porque hay dos tipos de ambulancias de emergencias, el soporte vital básico, que somos 2 técnicos, y el soporte vital avanzado, que está formado por un médico, un enfermero y 2 técnicos. También en casos en el que el tiempo siempre es importante, sino que el paciente requiere llevar a un hospital de destino que está más lejos y lo necesita en poco tiempo, se activa un helicóptero. Pero si está en una vía, en una vía muy incómoda, no puede ver el helicóptero, pero si lo necesita, ¿cómo hacen? ¿Cómo hacen? Pues llamamos al 112, o sea, el 112 siempre está en contacto con el alertante y con nosotros los trabajadores y si tienen que activar a otra unidad. La verdad es que es muy buen medio. El paciente va muy bien acoplado. Lleva su colchón de vacío, sus gafitas, sus cascos para el ruido y demás. Y en el helicóptero va un médico y un enfermero. Te vuelvo a hacer la pregunta, pero en esta profesión, el caso más impactante o que te haya... Uy, esto fue brutal. A ver, a mí más que la sangre y las vísceras, perdón, me impacta más lo social. En plan, gente mayor que no tiene a nadie o gente que se cae y está ahí horas o días hasta que alguien se da cuenta y entran a buscarlo. Sí. Ese complicado más bien de repente hasta llegan ustedes y quieren hablar con ustedes porque se sienten solos, aparte de porque se cayó. Sí, también hay de eso, sí. A ver, qué lástima. La soledad es muy dura. Sí, es verdad. Qué impactante es saber que muchas personas dejan a sus padres, a sus abuelos pasando esas situaciones. Sí, o gente que no ha tenido hijos, pero tiene sobrinos y, a ver, todo el mundo tenemos nuestra vida y... Pero eso no se puede dejar atrás. No, da mucha lástima ver las condiciones en las que tienen las viviendas, sus condiciones higiénicas. Y claro, y cuando pasan todas estas cosas, van al hospital y mientras que están en el hospital están atendidos. Pero una vez que le dan el alta en el hospital, esas personas están solas. Y una persona mayor y enferma, ya me contarás a ver cómo se puede valer en esa situación. Si ya se le enfermedad me basta. Si llega por una enfermedad no evoluciona, porque está triste. No. Y en emergencia solo llaman por casos de caída, enfermedad o así. Cualquier cosa que una persona pueda valorar que es una emergencia. También nos han llamado en situaciones de violencia de género. Han tenido bastante de eso. ¿Y cómo lo manejan? Van con policía, me imagino, ¿no? Sí, todos esos casos vamos con policía. Pues preguntamos a la víctima, bueno, primero valoramos a la víctima a ver si tiene algún tipo de lesión. Si no la tiene, le recomendamos trasladarla a un centro médico para que le hagan un informe de las lesiones o de lo que ha sucedido para que pueda denunciar. Porque a la hora de denunciar, tener un informe médico pues te da bastante más peso. Y la policía lo que hace es separar al agresor de la víctima. Y ustedes actúan ya con... O sea, la policía separa el agresor y ustedes ya inmediatamente actúan con... Sí, a ver, normalmente cuando llegamos la policía ha llegado o el agresor se ha ido. ¿Han recibido llamadas falsas? O sea, que han llegado... Y luego no había nadie, sí. Sí. Eso es lo peor que pueden hacer, porque si la verdad en ese momento sí había una persona que necesitaba en otro lado y entonces... Sí, o por avisos taxi, como es lo que lo llamamos, en plan de... Pues eso, lo justo, que no se han querido pagar un taxi o que nadie los puede llevar al hospital y mientras que esta ambulancia está llevando a esta persona, hay personas que de verdad están enfermitas que si llaman al 112 la ambulancia va a estar ocupada y va a tardar más en ser atendida. Y como es una emergencia, el tiempo es una clave. Una persona que se va por
no tanto por la emergencia, sino por la criminalística, sí tiene que ser una persona muy aplicada en los estudios o cualquier persona. Hay que seguir formándose porque la ciencia se actualiza. Y, por ejemplo, puedes salir de los estudios y ser especialista en dactiloscopia, pero si solo te dedicas a las huellas dactilares, hay más delitos de varias clases. Lo suyo es seguir informándose para poder dar más cantidad de servicios. Wow, qué increíble, de verdad. Es porque todas las personas, y me incluyo, y mi audiencia, sabemos, como te dije al principio, cómo es cuando hay un caso, vemos en la televisión que van los peritos y toda esta cuestión, pero no sabemos qué hay más allá de eso. O sea, aquí la persona, el profesional, cómo se siente, cómo es el protocolo de esa persona. Cuando llegan a casa, tú por lo menos, si estás en un caso, llegas a casa, sabes que estás en investigación, eh, o estás con tus amigos, y te quieren preguntar, saben que estás en el caso, te quieren preguntar por un caso importante que está pasando, que todo el mundo está viendo, no puedes decir nada, ni No siquiera. puedes hablar. Puedes hablarlo con los compañeros, con los que estás trabajando en ese momento, pero no puedes. Es Sí, un, la gente tiene que entender que si fuera en su caso tampoco les gustaría que dieran detalles. sí. Además que está prohibido, es secreto profesional. El delito más común, ¿cuál es? Robos, diría que robos. O sea, ustedes están más investigando robos que asesinatos. Sí, por suerte sí. Por suerte, sí, sí, exacto. Sí, pero el robo quiere decir también va con las estafas y las cuestiones estas piramidales y robos a mano armada y robo. Sí, O sí, todo en general. sí. Porque ahora también está con la tecnología, todo, cualquier persona, joven, menor de edad, de alta edad, ya si sabe bien de tecnología, puede hacer robos y estafas por internet. Sí, tenemos que tener mucho cuidado dónde pinchamos, dónde nos metemos, qué es lo que aceptamos, qué es lo que firmamos. Porque ahora Y están a las... quién le damos los datos bancarios, muy importante. Pero si yo por lo menos eh, caigo en una estafa de esa, doy mi cuenta bancaria, o sea, donde va mi dinero, ustedes pueden localizarlo. A la persona que me robó, El banco lo podría ver, sí. Y luego un perito especialista en informática forense también podría dar con el lugar, con el paradero. ¿cuáles son las recomendaciones que les puedes dar a mi audiencia sobre esas estafas y esos robos? Y aparte, sé que van a ser, pero trata de formularlo entre todas. Y las recomendaciones para no ser víctima de no solamente el delito de robo, sino de acoso sexual. A ver, en cuanto a la informática, pues no darle a desconocidos tus datos de la cuenta, por mucho que te llamen diciendo que es de tal asociación o de lo que sea, no te fíes a la hora de meterte en una página o pinchar en un enlace, si puedes, evítalo. Y en cuanto a las agresiones sexuales, pues las víctimas no es algo que podamos prevenirlas. Tenemos que educar a los Interrumpa, agresores. que acabamos ya, no sé si sabes, bueno, sí sabes, lo que pasó en San Fermín hace en el 2019, creo que fue el 10, Sí, por en el ahí. 2019, En sí. Netflix ya todo el mundo lo conocemos gracias a Netflix, o sea, ya sabíamos, pero Sí. ahora. Entonces, para evitar algo así, no Hay puede. que, hay que formar a los agresores, a los posibles agresores. Las víctimas no tienen culpa. Ah, ya. Es un error, es un error justificar las agresiones por la ropa que llevas o por si has Tienes razón. bebido. Porque cualquier persona, o sea, estamos en nuestro derecho de vestirnos como queramos. Exactamente. Sí. La Ellos son ropa no es sinónimo de consentimiento. sí, o sea que en realidad de recomendación es un poco imposible porque tú te puedes vestir como tú quieras y no sabes a quién tienes al lado. Ya, sí. La mayoría de las agresiones sexuales se produce con una persona cerca de tu ámbito, sea un padre, un hermano, un tío, un compañero de trabajo, un amigo. Sí que, por ejemplo, en el caso de los Sanfermines fueron llevados a cabo por 5 desconocidos, pero por estadística generalmente es por alguien cercano a tu entorno. ¿Ya?
Ahora, Jennifer, para culminar, ¿qué recomendaciones le das a esos jóvenes que están estudiando y están interesados en la carrera de criminalística? Y aparte también quieren de emergencias. ¿Qué recomendaciones le das? Eh, no te desanimes, estudia duro y lo conseguirás. Tardes un poco más o tardes un poco menos, si de verdad quieres salir. ¿Podrá dormir normal todos los días mientras está en la carrera? A ver, dependiendo de la persona, pero sí, sí. O sea, a ver, si te metes en el mundo de esto, más o menos te conoces y sabes que, entre comillas, eres una persona más fría. Sí. En los primeros días creo que sí, Sí. por experiencia fue impactante un poco cuando te empezaron a dar cosas que en Sí, televisión. sí, sí. O aunque no veas esos o sangre, vísceras y demás, por las situaciones en las que se encuentran las personas, sí que le das vuelta o ves una persona que está terminal y, ¿sabes? No sé, durante el traslado vas hablando con él o con ella, te cuenta sobre su familia, el tiempo que lleva con esa enfermedad y demás y acabas empatizando. Pero tienes que aprender a separar en el momento que estás en el trabajo y en el momento que estás fuera del trabajo, porque si no, no te vas a poder dedicar a ello ni vas a poder vivir. Es verdad. Mejor recomendación que esa, chicos, así que cojan consejos y anoten. Oye, Jennifer, gracias por haber aceptado esta entrevista, la verdad que hoy aprendimos muchísimo contigo y aparte que Muchas fue gracias a ti. clave la información que nos diste. Gracias a ti. Espero que te haya gustado esta entrevista con Jennifer Aguado, que estuvo muy interesante. Recuerda suscribirte, compártelo, dale like y hasta otra oportunidad.